Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de gastroenterología, donde revisaremos el tema de cáncer de colon y recto, o también llamado cáncer colorectal. Mi nombre es Fernando Juárez, inscrito en el sexto semestre de la Facultad de Medicina. Para iniciar con el tema debemos de recordar conocimientos básicos de anatomía y fisiología. El colon mide aproximadamente 150 centímetros de largo. Las tenias y austras son específicas del intestino grueso. Se compone de ciego, colon ascendente, descendente, transverso, sigmoides y recto. Sus funciones principales es la absorción de agua, sodio y cloro. Produce moco para mantener el almacenamiento, formación y desplazamiento de las heces. Y realiza la recirculación de componentes biológicos. Estos son los ácidos grasos y la urea. En esta diapositiva recordaremos la histología normal del colon. En la primera imagen podemos observar un corte longitudinal donde se muestran las capas del colon. De izquierda a derecha podemos ver la capa muscular, después la submucosa y por último la mucosa donde se observan las criptas. En la segunda imagen podemos observar las criptas del epitelio con gran cantidad de células caliciformes productoras de moco. Y en la tercera imagen nos ayuda a evidenciar por medio de un estudio imagenológico el contenido de aire en el colon, principalmente en el colon ascendente y transverso, observándose radiolúcido. El cáncer de colon y recto se define como el crecimiento incontrolable de las células del colon y recto. Los tumores malignos colorectales pueden originarse en cada una de las tres capas, mucosa, muscular y serosa. Dentro de los datos epidemiológicos, el cáncer colorectal es frecuente y letal. Es la tercera causa de muerte por cáncer en ambos sexos a nivel mundial. Los factores nutricionales, ambientales y genéticos predisponen a desarrollar la enfermedad. La incidencia aumenta después de los 55 años. Y la estirpe histológica maligna más frecuente que contribuye con el 95% es el adenocarcinoma. Para determinar la etiología del cáncer debemos recordar que se requiere de múltiples alteraciones genéticas, heredadas o adquiridas, las cuales se conjuntan con los factores de riesgo. Entre ellos están los nutricionales, genéticos, epigenéticos y quirúrgicos, que en las siguientes diapositivas explicaremos. Dentro de los factores de riesgo nutricionales se encuentra el alto consumo de carnes rojas, grasas animales saturadas, calorías y dietas pobres en fibras y oligoelementos. Dentro de los factores genéticos se encuentra la mutación de los genes APC y KRAS. APC es un gen supresor de tumores por regulación de la proliferación del epitelio colónico y KRAS encuentra mutaciones del 15 al 68% de los adenomas colorectales. Tener un familiar en primer grado también es un factor de riesgo. Tener pólipos familiares hereditarios, que es una herencia autosómica dominante, y el síndrome de Bausch-Jenners y el síndrome de Lynch 1 y 2. Dentro de los factores de riesgo epigenéticos se encuentra el tabaquismo, la obesidad y el alcoholismo, y después de ellos enfermedades que pueden dar origen a un carcinoma colorectal, que puede ser la enfermedad Cushing, el Crohn y la inflamación sostenida. Dentro de los factores quirúrgicos se encuentra la colecistectomía, que esta provoca los cambios en la composición y la secreción de la bilis, permitiendo el contacto de la mucosa cólica con los ácidos biliares, que tienen potencial carcinogénico. Pero también existen factores que nos ayudan a evitar o disminuir el desarrollo del cáncer. Entre ellos están los nutricionales, el consumo de los suplementos de calcio, fosfato y antioxidantes como la vitamina C y E están relacionados con la reparación y síntesis y protección del DNA. Otros son los fármacos, la medicación hormonal, la combinación de estrógenos con progesterona que actúan en la vía de la metilación del DNA como protectores. El ácido acetilsalicílico y otros AINES provocan la inhibición específica de la COX-2 para disminuir la aparición de pólipos en pacientes con poliposis adenomatosa familiar. Por último, la actividad física favorece el tránsito intestinal. En el cáncer colorectal, los adenocarcinomas epiteliales cubren el 95% de los padecimientos. Se originan en las glándulas, células epiteliales columnales en las capas mucosas del colon y recto. Están relacionados con los pólipos, que resultan de proliferación y displasia. Otras causas son los linfomas, los sarcomas y los melanomas, que realmente son infrecuentes.
Dentro de la fisiopatología se considera que es una cascada de mutaciones genéticas que aceleran la reparación de células, dando lugar a la transformación o adenomas, displasias y carcinomas. Estas pueden estar causadas por anomalías genéticas, anomalías de la metilación, mutaciones y acumulación de mutaciones. Se desarrollan a partir de pólipos, secuencia adenocarcinoma. En esta imagen podemos observar cómo la evolución de un carcinoma se inicia por un pólipo y va desarrollándose hasta transformarse en un carcinoma. La transmisión o inicio de este cáncer se divide en tres. En primer lugar están los casos esporádicos que cumplen con el 70% de los casos. Después sigue los antecedentes familiares y la relación familiar, que cumple desde el 10 al 30%, y por último la herencia, que cumple con el 15%. Se emplea el término esporádico para señalar a los pacientes que tienen ausencia de historia familiar de cáncer. En la gráfica de Pasteur observamos estos porcentajes y las causas que pueden darlos. Los mecanismos patológicos de este cáncer es la inestabilidad cromosómica y la inestabilidad de los microsatélites. La vía de la inestabilidad cromosómica se caracteriza por las anormalidades en los cromosomas, como es la pérdida de la heterogenicidad y la inactivación de genes supresores de tumores. Este mecanismo cumple con el 85% de la causa. La vía de la inestabilidad de los microsatélites representa una repartición deficiente de los errores de la aparición de las bases del DNA, que cumple con el 15%. La vía de la inestabilidad cromosómica da como consecuencia la secuencia adenoma-carcinoma. Dentro de esta diapositiva se ve una imagen donde pueden ver los genes involucrados para su desarrollo del cáncer. En esta diapositiva esquematizamos las alteraciones del epitelio. Aquí podemos ver un esquema donde nos van mostrando las alteraciones que van sucediendo hasta transformarse en un adenocarcinoma. Dentro de estas alteraciones, la primera se pierde la regularización de las células, que es en 3 meses, y se acelera a 3 días. Eso significa que el número de células va aumentando. La mitosis aumenta y se ve alterada. Hay hipertrofia dentro de las capas del colon, posteriormente una displasia y la transformación a un carcinoma colorectal. Dentro de los hallazgos anatomopatológicos se observa el aumento del tamaño del núcleo, el infiltrado celular, la relación núcleo-citoplasma que se encuentra 1 a 1, células gigantes que se encuentran dentro de las biopsias del cáncer, las células gigantes y se pueden observar células multinucleadas. La mitosis atípica, la neurovascularización que en todo tipo de cáncer es característica, y centros necróticos por deficiencia de riesgo sanguíneo y aumento de la mitosis. Al lado se encuentra una imagen donde nos esquematizan cuál es la cascada de los errores genéticos que son conllevados para desarrollar un adenocarcinoma. En la primera se observa un colon normal y terminamos con un carcinoma viendo las mutaciones de los genes. Cuadro clínico. Inicialmente puede cursar sin sintomatología hasta llegar a la suboclusión intestinal, que sucede más frecuente en el sigmoides, y el cuadro es detectable cuando la enfermedad es avanzada. Dentro de los síntomas, el primero es el cambio en los hábitos intestinales, la presencia de sangre en las evacuaciones, sangre oculta en las heces, pérdida de peso, sangrado rectal y masas rectales, la anemia, el dolor abdominal único tipo cólico, el tenesmo, el dolor y la disminución del calibre de las heces. Para llevar a cabo el diagnóstico, el médico debe de poner gran atención a los antecedentes de importancia, principalmente los síntomas y signos sospechosos del paciente. Un ingreso a urgencias por obstrucción intestinal se debe de investigar, los antecedentes heredofamiliares y con ellos realizar una prueba molecular y una colonoscopia. En esta enfermedad se pueden realizar detecciones tempranas. La Sociedad Americana de Cáncer recomienda que en pacientes después de los 50 años, hombres y mujeres deben de realizarse una de las 5 pruebas siguientes: prueba anual de sangre oculta en heces o prueba inmunohistoquímica fecal, sigmoidoscopía flexible cada 5 años, prueba anual de sangre oculta en heces o prueba inmunohistoquímica fecal con sigmoidoscopía flexible cada 5 años, enema varicado doble contraste cada 5 años y colonoscopia cada 10 años. El pronóstico del cáncer colorectal depende de las características de este. Esta imagen nos muestra un esquema de cómo podríamos ver un mal pronóstico o un buen pronóstico de este cáncer.
Los rasgos de supervivencia a 5 años son significativamente diferentes por estadio: 90% para enfermedad localizada y 10% para enfermedad a distancia. El tratamiento para el cáncer colorectal consiste en que si se encuentra un pólipo, se debe de realizar la extirpación de forma completa. El tratamiento de elección para el cáncer colorectal continúa siendo el tratamiento quirúrgico. A la derecha podemos ver una resección quirúrgica de algunos carcinomas de recto. Para prevenir el desarrollo de esta enfermedad, se debe de evitar los factores de riesgo, evitar el sobrepeso, realizar una dieta adecuada. El índice de masa corporal debe ser adecuado, debe de haber una estabilización en la insulina, el consumo de antioxidantes. Por último, les dejo el algoritmo para la evaluación y manejo del cáncer colorectal. En este se va a encontrar las pruebas que debes de realizar y cómo manejar el cáncer. Estas son las referencias que utilicé para desarrollar el tema. Gracias por su atención.